Música. ¿Estás bien, niña? La lluvia caía a cántaros, convirtiendo la elegante acera frente al restaurante Marellos en un río de agua helada. Sophia Montgomery, de 8 años, estaba sentada sola en su silla de ruedas. Su pequeño cuerpo temblaba mientras la tormenta empapaba su vestido rosa. Lágrimas se mezclaban con gotas de lluvia en sus mejillas. «Por favor», susurró. «Al aire. Por favor, vuelve». Sus dedos, blancos de tanto agarrarse a los brazos de la silla de ruedas, ya no sentían nada. El frío la había invadido. A su alrededor, la gente pasaba apresuradamente con paraguas, sus zapatos caros salpicando los charcos bajo sus piernas. Nadie se detenía. Entonces, de repente, la lluvia dejó de golpearle la cara. Sophia alzó la vista con los ojos nublados y vio a una mujer negra de pie junto a ella, respirando con dificultad. La mujer se había quitado su chaqueta, una prenda fina y gastada que había visto mejores tiempos, y la estaba cubriendo a Sophia como un escudo. «Ay, cariño», dijo la mujer con la voz quebrada. «¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera?» Lo que sucedió después cambiaría sus vidas para siempre. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos volver al principio. 3 horas antes, Kennedy Barnes había limpiado su última mesa en Marellos, con los pies ardiendo tras un turno doble de 12 horas. A sus 32 años, llevaba 8 trabajando de camarera. Desde que el padre de Sarah las dejó sin nada más que una cuenta bancaria vacía y un montón de promesas rotas. «Kennedy, puedes irte», la llamó su gerente. «Buen trabajo hoy». Kennedy sonrió. Aunque le dolía hasta el último músculo, necesitaba ese trabajo. Más aún, necesitaba el segundo trabajo al que correría en 1 hora. Reponer estantes en un supermercado hasta medianoche. Eso era lo que hacía falta para que su hija tuviera un techo sobre su cabeza. Contó sus propinas en la trastienda. $43. No era mucho, pero le alcanzaría para el almuerzo de Sarah durante la semana y tal vez, solo tal vez, para pagar la factura de la luz. Kennedy no imaginaba que, en tan solo 17 minutos, tomaría una decisión que lo cambiaría todo. «Un momento, necesito contarte algo crucial sobre lo que sucedía en ese mismo instante, a solo 3 cuadras de distancia». David Montgomery estaba sentado en su oficina de la esquina del piso 47, mirando fijamente los números en una pantalla que representaban más dinero del que la mayoría de la gente vería en 10 vidas. Su empresa, Montgomery Tech, acababa de cerrar un trato por valor de $80 millones. Debería haberse sentido feliz, orgulloso, algo. En cambio, se sentía vacío. Su teléfono vibró. Era la señora Chen, la cuidadora de Sophia. «Señor Montgomery, estamos en Marellos para la cena de Sophia. Todo está bien». «¿Está comiendo?», preguntó David con voz tensa. «Bueno, no tiene mucha hambre esta noche, pero intente que coma algo. Lo que sea». El médico dijo. «Sí, señor. Sé lo que dijo el médico». David colgó y se frotó los ojos. ¿Cuándo se convirtió en esa persona? El tipo de padre que se encargaba de las comidas de su hija por teléfono en lugar de sentarse frente a ella en la mesa. Sabía exactamente cuándo. 2 años atrás. La noche del accidente. ¿Te imaginas cargar con una culpa tan pesada que te transforma por completo? Eso era con lo que David vivía cada día. De vuelta en Marchellos, la señora Chen se apartó de la mesa donde Sophia estaba sentada sola. Su hermana la llamaba. Algo sobre la salud de su madre, y necesitaba atender el teléfono solo 1 minuto. ¿Qué podía pasar en 1 minuto? Sophia vio cómo la señora Chen entraba. El teléfono pegado a la oreja. El restaurante estaba lleno de gente riendo y charlando. Nadie miraba a la niña en la silla de ruedas cerca de la puerta. «Ella tampoco me miraba a mí», pensó Sophia. «Nadie lo hace». Fue entonces cuando empezó a llover. Al principio, solo caían unas gotas. Luego el cielo se abrió y en segundos, diluviaba.
La gente se dispersó, corriendo a refugiarse. El personal del restaurante recogió los menús y la decoración del exterior. Y de alguna manera, en medio de todo el caos, todos se olvidaron de la niña en silla de ruedas. Sofía intentó avanzar en su silla hacia la puerta, pero sus brazos estaban demasiado débiles. La fisioterapia la había ayudado un poco, pero no podía mover la silla sola. Sobre todo no subir la pequeña rampa de la entrada. «Disculpen», gritó, su vocecita perdida en la tormenta. «Por favor, necesito ayuda». Nadie la oyó. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. El vestido de Sofía se le pegaba a la piel. Le castañeteaban los dientes. Ya no sentía las piernas. Pero eso no era nuevo. No las había sentido desde el accidente. Lo que la asustaba era que ahora tampoco sentía las manos. «Soy invisible», pensó. El mismo pensamiento que había tenido 100 veces antes. «Solo soy la niña en la silla de ruedas. Nadie me ve». ¿Qué habrías hecho si hubieras visto a una niña sola bajo la lluvia? ¿Te habrías detenido? ¿O habrías sido, como todos los demás? Demasiado ocupada, demasiado apresurada, demasiado centrada en tus propios problemas. Kennedy salió por la puerta trasera del restaurante al callejón, ajustándose la fina chaqueta para protegerse del frío. Había empezado a llover y no tenía paraguas. Claro que no. Los paraguas cuestan dinero. Estaba a punto de hacer una R. Se dirigía a la parada del autobús. Cuando lo oyó. Un sonido tan suave que casi no lo oyó. Un llanto. Kennedy se detuvo. A su alrededor, la gente pasaba corriendo. Pero ella se quedó quieta, escuchando. Ahí estaba de nuevo. El llanto de una niña mezclado con el sonido de la lluvia. Siguió el sonido hasta la entrada del restaurante y se quedó paralizada. Una niña pequeña estaba sentada sola en una silla de ruedas. Completamente empapada, su cuerpo temblando tanto que Kennedy podía verla a 3 metros de distancia. Los labios de la niña se estaban poniendo azules. En realidad, permítanme detenerme aquí porque este detalle es importante. Kennedy había visto muchas cosas en sus 32 años. Ella misma había sido indigente una vez. Había dormido en su coche con la pequeña Sara en el asiento trasero. Sabía lo que se sentía ser invisible, que la gente te ignorara como si no importaras. Y en ese momento, mirando a esta niña pequeña que todos habían olvidado, Kennedy se vio a sí misma. Corrió. Kennedy no pensó en su propia chaqueta. A pesar de su delgadez, no pensó en enfermarse ni en llegar tarde a su próximo trabajo. Simplemente se movió. «Ay, cariño», dijo Kennedy, quitándose la chaqueta. «¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera?» Le puso la chaqueta sobre el pequeño cuerpo de Sofía e inmediatamente comenzó a empujar la silla de ruedas hacia la entrada cubierta. Pero antes de que pudieran llegar, Kennedy tomó una decisión en una fracción de segundo. Lo que sucedió después todavía me pone la piel de gallina. En lugar de llevar a Sofía de vuelta al restaurante donde la habían olvidado, Kennedy la llevó en la silla de ruedas hasta la entrada lateral, la entrada del personal por la que acababa de salir, y la condujo a la cálida cocina. «Oye», comenzó a protestar el chef. Pero Kennedy le lanzó una mirada que podría derretir el acero. «Llama al 911 si quieres», dijo Kennedy, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Pero no voy a dejar a esta niña sola ni un segundo más». El chef miró a Sofía, la miró fijamente, y su rostro se suavizó. «Tráiganle toallas», gritó al personal de la cocina. «Y que alguien caliente un poco de sopa ahora mismo». Kennedy se arrodilló junto a la silla de ruedas de Sofía, frotándole suavemente los brazos para que recuperara el calor. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Sofía», logró decir la niña entre dientes castañeteando. «Soy Kennedy. Ya estás a salvo. Bien, vamos a calentarte». Uno de los cocineros trajo una pila de toallas de cocina limpias, y Kennedy secó con cuidado el cabello, la cara y los brazos de Sofía.
Otro cocinero trajo un tazón de sopa de pollo y una taza de chocolate caliente. Aquí tienes, mi niña, dijo Kennedy, envolviendo las pequeñas manos de Sofía alrededor de la taza caliente. Bebe despacio, ¿sí? Sofía tomó un sorbo de chocolate caliente y luego otro. El color comenzó a regresar a sus mejillas. Miró a Kennedy con unos ojos tan llenos de asombro y alivio que Kennedy tuvo que contener las lágrimas. ¿Dónde están tu mamá o tu papá?, preguntó Kennedy con dulzura. ¿Mi mamá murió?, preguntó Sofía en un susurro. Hace 2 años, en el accidente. Fue entonces cuando bajó la mirada a sus piernas. Kennedy sintió que se le partía el corazón. ¿Y tu padre? Está trabajando. Siempre está trabajando. Sofía dio otro sorbo. La señora Chen debía cuidarme, pero recibió una llamada y entró. Y entonces todos se olvidaron de mí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí fuera, cariño? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No sé, mucho tiempo. 20 minutos, tal vez. Pedí ayuda, pero nadie se detuvo. Todos. Su voz se quebró. Todos. Simplemente pasaron a mi lado como si no estuviera allí. Kennedy acercó una silla y se sentó, sin soltar el brazo de Sofía. Te veo, dijo con firmeza. Eres importante, Sofía. ¿Me oyes? Eres importante. Y entonces Sofía hizo algo que le rompió el corazón a Kennedy en 1000 pedazos. Empezó a llorar. A llorar de verdad. No, porque tuviera frío o miedo, sino porque alguien por fin la había visto de verdad. Me siento invisible todo el tiempo, sollozó Sofía. Desde el accidente, nadie me habla. Hablan con mi padre, con la señora Chen o con mis médicos, pero nadie me habla a mí. Nadie pregunta, dime lo que quiero, cómo me siento o si tengo miedo. Kennedy rodeó con sus brazos a esta niña a la que conocía desde hacía 5 minutos y la abrazó mientras lloraba. No eres invisible, cariño, susurró Kennedy. Para mí no. Nunca a mí. Se quedaron así durante varios minutos. Kennedy simplemente abrazando a Sofía, dejándola liberar años de soledad y miedo. El personal de la cocina trabajaba en silencio a su alrededor, y durante esos breves instantes, el mundo se redujo a solo 2 personas que se necesitaban mutuamente. En exactamente 8 minutos, el padre de Sofía irrumpiría por esa puerta. Pero ninguno de los dos lo sabía aún. ¿Sabes qué?, dijo Kennedy, apartándose, para mirar a Sofía. ¿Qué tal un poco de sopa con ese chocolate caliente? Y luego me cuentas sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te hace feliz? Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Quieres saber de mí? Claro que sí. Pareces una niña increíble y quiero saberlo todo sobre ti. Y así, Sofía empezó a hablar. Habló de cómo le encantaba bailar antes del accidente, de cómo extrañaba a su madre cada día, de cómo le encantaba pintar, pero nadie le daba importancia. Fue importante porque no era terapia. Habló de sentirse sola en una casa llena de gente, de extrañar a su papá aunque estuviera justo ahí. Kennedy escuchó cada palabra, hizo preguntas, se rió con los chistes de Sofía y la hizo sentir como la persona más importante del mundo, porque en ese momento, lo era. Espera, necesito contarte algo. ¿Qué estaba sucediendo en ese preciso instante? Algo que lo pondría todo en marcha. La señora Chen finalmente terminó su llamada y regresó a donde había dejado a Sofía en la mesa. La mesa estaba vacía. Se le heló la sangre. Sofía, llamó, mirando alrededor del restaurante. Sofía. El personal del restaurante. La miró con confusión. Nadie había visto a una niña en silla de ruedas. Presa del pánico, la señora Chen salió corriendo a la lluvia. El lugar para sillas de ruedas cerca de la puerta estaba vacío, solo charcos donde Sofía había estado sentada. Oh no. Oh, no. No. No.
Las manos de la señora Chen temblaban mientras sacaba su teléfono y marcaba. David contestó al primer timbre. Señora Chen. Señor Montgomery. Su voz se quebró. No encuentro a Sofía. Estaba justo aquí. Y luego empezó a llover. Me di la vuelta y ya no estaba. El teléfono sonó. En su oficina. David ya se estaba moviendo. Agarrando las llaves, la chaqueta, el teléfono. No se molestó en usar el ascensor. Bajó las escaleras 47 pisos, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Mi hija, mi niña, no. Otra vez. Por favor, Dios, no otra vez. Rompió todos los semáforos para llegar al restaurante, con la mente llena de terribles posibilidades. ¿Y si alguien se la hubiera llevado? ¿Y si hubiera intentado ir a algún sitio en su silla de ruedas y se hubiera lastimado? ¿Y si? No pudo terminar el pensamiento. David irrumpió en la entrada del restaurante con los ojos desorbitados. ¿Dónde está mi hija Sofía Montgomery? Tiene 8 años y usa silla de ruedas. Estaba aquí con su cuidadora. Señor, dijo el anfitrión. No sé nada al respecto. Pero el chef principal había salido de la cocina. Señor Montgomery. David se giró hacia él. ¿Sabes dónde está? Está a salvo. Está en la cocina con uno de nuestros empleados. Sígueme. David siguió al chef por el restaurante, con el corazón en un puño. Al entrar por las puertas de la cocina, se detuvo en seco. Sofía estaba sentada en una mesita, con un tazón de sopa delante, hablando y riendo con una mujer negra vestida de camarera. Su hija callada y retraída, que no se había reído en 2 años, reía nerviosamente, con el rostro iluminado de alegría. Y entonces Sofía dijo, mi mamá me hacía muecas graciosas durante la cena. Cuando mi papá no miraba y yo me reía tanto que me salía leche por la nariz. La mujer, Kennedy David, pronto sabría su nombre. Se reía con ella. Tu mamá suena como si fuera muy especial. Lo era, dijo Sofía. Y había tristeza en su voz, pero también algo más. Algo que sonaba a consuelo. La extraño todos los días. Pero, creo que le alegraría que hablara de ella, de los buenos momentos. ¿Te imaginas lo que es ver a tu hija feliz? Verdaderamente feliz por primera vez en años. A David se le llenaron los ojos de lágrimas. Sofía, dijo con la voz quebrada. Sofía se giró y su rostro se iluminó aún más. Papá. David cruzó la cocina en 3 zancadas y se arrodilló junto a su silla de ruedas, atrayéndola a sus brazos. Mi niña, tenía tanto miedo. Pensé que te había perdido. Estoy bien, papá, dijo Sofía, devolviéndole el abrazo. Kennedy me salvó. Todos se olvidaron de mí bajo la lluvia, pero Kennedy vino. Me dio su chaqueta, me trajo sopa y habló conmigo. De verdad habló conmigo. David se apartó y miró a Kennedy, que se había puesto de pie y trataba de escabullirse silenciosamente hacia la salida. Espera, dijo. Por favor. Kennedy se detuvo, volviéndose a regañadientes. De cerca, David pudo ver su cabello mojado, su ropa empapada por la lluvia. Y se dio cuenta de que le había dado a Sofía su única chaqueta. Esta mujer, que parecía trabajar en 2 o 3 empleos solo para llegar a fin de mes, le había dado a su hija el abrigo que llevaba puesto. Gracias, dijo David. Y las palabras le parecieron completamente insuficientes. Gracias por cuidar de mi hija, por verla cuando se le quebró la voz, cuando todos los demás la ignoraron. Kennedy negó con la cabeza. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Es una niña muy especial. Deberías estar muy orgulloso. Lo estoy, dijo David, mirando a Sofía. Solo que me he olvidado de demostrárselo. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que has estado tan ocupado protegiendo a tu hija que te has olvidado de estar con ella? Papá, dijo Sofía, apretándole la mano. ¿Puede Kennedy venir a visitarme? Por favor. Me sentí como yo misma otra vez cuando hablé con ella.
Hacía tanto tiempo que no me sentía así. David miró los ojos suplicantes de su hija, y luego el rostro sorprendido de Kennedy. Por supuesto, dijo. Si Kennedy quiere, sería un honor que pasara tiempo contigo. Kennedy empezó a negar con la cabeza. Señor Montgomery, estoy segura de que conoce a mucha gente que... Pero ninguno la hace reír, dijo David en voz baja. Ninguno la alegra. La forma en que tú. Ya lo hiciste. Dime cuánto quieres. Lo que sucedió después los sorprendería a ambos. Kennedy se irguió y miró a David fijamente a los ojos. No quiero tu dinero, señor Montgomery. La sonrisa de tu hija es todo el pago que necesito. Se volvió hacia Sofía. Pero sí, cariño. Me encantaría visitarte. Si tu papá dice que está bien. ¿Qué tal si paso este fin de semana? ¿De verdad? El rostro de Sofía se iluminó. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Ninguno de ellos imaginaba que este simple acuerdo cambiaría sus vidas para siempre. Pero esa historia apenas comienza. 3 semanas después, Kennedy estaba sentada en su pequeño apartamento mirando una carta que acababa de recibir, un aviso de desalojo. Debía 2 meses de alquiler. En su teléfono, la escuela de Sara la había llamado 2 veces por un incidente grave que podría resultar en su expulsión. Y mañana, se suponía que debía visitar a Sofía de nuevo. Kennedy se cubrió la cara con las manos. Había estado dedicando tanto tiempo a Sofía, ayudando a la pequeña a abrirse y sanar, que había reducido sus horas en ambos trabajos. Estaba salvando a una niña mientras le fallaba a la suya. La decisión que tenía delante era imposible, pero sabía lo que tenía que hacer. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Kennedy abrió su portátil y comenzó a teclear. Estimado señor Montgomery, lo siento mucho, pero no puedo seguir visitando a Sofía. Pero antes de que sepamos qué sucede después, debe entender algo que estaba a punto de azotar a ambas familias como una tormenta. Algo que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Porque en ese exacto momento, una bloguera de sociedad llamada Patricia Winters estaba subiendo fotos que había tomado de Kennedy entrando en la mansión Montgomery. Y el pie de foto que escribió lo cambiaría todo. La hija discapacitada del multimillonario al cuidado de una camarera sin cualificaciones. ¿Es esto negligencia o desesperación? La publicación se viralizó en menos de 3 horas, y Kennedy no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Kennedy miraba fijamente la pantalla de su teléfono, con las manos temblando. 47 llamadas perdidas, 63 mensajes de texto, y su nombre. Su nombre real era tendencia en las redes sociales con hashtags como #cuidadora incumplida y #negligencia multimillonaria. Su madre, Sara, de 10 años, estaba de pie en la puerta de su pequeño apartamento, con la mochila todavía a cuestas. Escuela. ¿Por qué dicen cosas malas de ti en Internet? A Kennedy se le heló la sangre. Cariño, no deberías estar mirando. A los niños de la escuela me los enseñó. Dicen que eres una cazafortunas. ¿Qué es una cazafortunas? ¿Mamá? ¿Te imaginas tener que explicarle a tu hija por qué desconocidos te atacan por ayudar a alguien? Kennedy abrazó a Sara. Significa que gente que no nos conoce se inventa historias. Pero nosotras sabemos la verdad, ¿verdad? Sabemos por qué paso tiempo con Sofía. Porque necesitaba una amiga, dijo Sara con sencillez. Justo como siempre me enseñaste. Ayudamos a quienes lo necesitan. Ojalá el resto del mundo lo viera así. Espera. Déjame contarte lo que estaba pasando. Al otro lado de la ciudad en ese preciso instante, porque el momento lo es todo en esta historia. David estaba sentado en su estudio, con el portátil abierto en la entrada del blog que se había viralizado de la noche a la mañana. Las fotos mostraban a Kennedy entrando en su casa, y los comentarios eran despiadados. Esto es lo que pasa cuando los ricos intentan aliviar su culpa con casos de caridad. Pobre niña. Merece atención cualificada, no una camarera cualquiera.
Que se hace la terapeuta. Apuesto a que solo quiere su dinero. La típica táctica de cazafortunas. David apretó la mandíbula. Empezó a escribir una respuesta, pero se detuvo. Su publicista, Amanda, ya lo había llamado 3 veces, advirtiéndole que no se involucrara. Deja que pase, le había dicho. Estas cosas siempre pasan. Pero esto no era un asunto cualquiera. Era Kennedy, la mujer que le había devuelto la sonrisa a su hija. La voz de su madre resonó desde la puerta. David, tenemos que hablar. Victoria Montgomery entró en la habitación, elegante y fría como siempre. Nunca había aprobado a Kennedy, y ahora tenía argumentos. Esta situación se ha convertido en un problema, dijo Victoria, dejando una carpeta sobre su escritorio. Me he puesto en contacto con 3 agencias con cuidadores debidamente acreditados. Cualquiera de ellos sería más adecuado que esta camarera. Se llama Kennedy, dijo David en voz baja. Y a Sofía le encanta. Sofía tiene 8 años. No sabes qué es lo mejor para ella. Eres su padre. Lo sabes. La voz de Victoria se suavizó un poco. Sé que te sientes culpable por el accidente, cariño. Todos nos sentimos así. Pero contratar a un desconocido sin cualificaciones por esa culpa no ayuda a nadie. Victoria no sabía que esas palabras impulsarían a David a tomar la decisión más importante de su vida. En la mansión Montgomery, Sofía estaba sentada en su estudio de arte, con el pincel suspendido en el aire. Había oído los susurros del personal, había visto las miradas preocupadas de la señora Chen. Algo no iba bien. Algo pasaba con Kennedy. Sofía se dirigió a la ventana en su silla de ruedas, mirando hacia la casa de huéspedes donde Kennedy y Sarah se suponía que se mudarían la semana siguiente. ¿Pero qué pasaría si Kennedy cambiaba de opinión? ¿Y si se marchaba como todos los demás? El lienzo frente a Sofía mostraba a una mujer bajo la lluvia. Con los brazos extendidos. Protegía una pequeña figura bajo su abrigo. Llevaba días trabajando en ello, un regalo para Kennedy. Ahora quizá nunca lo terminara. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que la idea de perderlo te hizo sentir que no podías respirar? Eso era lo que sentía Sofía en ese momento. Kennedy finalmente abrió los mensajes de texto de David. Eran 17, cada uno más urgente que el anterior. Kennedy, por favor, no leas los comentarios. Yo me encargo. No te mereces esto. Sofía te llama. Está preocupada. Por favor, llámame. Pero fue el último mensaje lo que hizo que la decisión de Kennedy fuera aún más difícil. Voy a dar una rueda de prensa mañana. Quiero que estés allí conmigo. Por favor. Una rueda de prensa. Frente a cámaras, periodistas, con el mundo entero mirando. Kennedy miró a su alrededor en su destartalado apartamento, el aviso de desahucio sobre la encimera, a Sarah haciendo los deberes en la pequeña mesa de la cocina. Había pasado toda su vida siendo invisible. Y ahora, de repente, todos la miraban, y odiaba lo que veían. Kennedy abrió la puerta y se encontró con David. Sin chofer, sin seguridad, solo él. Parecía exhausto. No deberías estar aquí, dijo Kennedy. La prensa podría. No me importa la prensa, dijo David. Me importan tú y Sofía, y arreglar esto. Kennedy se hizo a un lado, dejándolo entrar. David miró a su alrededor en el pequeño apartamento, viendo por primera vez cómo vivía realmente Kennedy. Los muebles desgastados, los parches en las paredes donde intentaba disimular los desperfectos, el refrigerador sujeto con cinta adhesiva. Y entonces sus ojos se posaron en el aviso de desalojo. Kennedy, dijo lentamente. ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar el alquiler? Eso no es asunto tuyo, señor Montgomery. Sí lo es si es por el tiempo que pasaste con mi hija. David tomó el aviso. 2 meses. Has estado viniendo a ver a Sofía durante 2 meses, reduciendo tus horas de trabajo, y nunca dijiste nada. Porque fue mi decisión,
dijo Kennedy con firmeza. Sofía necesitaba a alguien. Y yo también la necesitaba. No entiendes lo que es sentirse invisible toda la vida y de repente importarle a alguien. La voz de David se quebró. Sí que lo entiendo, porque así se sentía Sofía antes de conocerte. Invisible. Lo que pasó después todavía me emociona cada vez que lo recuerdo. David sacó su teléfono e hizo 3 llamadas. La primera fue a su contable. Paga el alquiler de Kennedy Barnes. Todo atrasado más 6 meses por adelantado. Señor Montgomery, no puede. Empezó Kennedy. Levantó un dedo. Segunda llamada. Sí, soy David Montgomery. Mi asistente se pondrá en contacto con usted para hablar sobre la inscripción de Sarah Barnes en la Academia Westbrook. Beca completa a partir del lunes. David, para. Tercera llamada. Amanda, prepara una rueda de prensa para mañana por la mañana. Y sí, sé lo que vas a decir. No me importa. Esto va a pasar. Colgó y se giró hacia Kennedy. Ahora, antes de que discutas, déjame decir algo. Durante 2 años, he estado gastando dinero a raudales en los problemas de Sofía. Los mejores médicos, los mejores terapeutas, el mejor equipo, ¿y sabes qué? Seguía siendo infeliz. Entonces apareciste tú. Tú, que tenías todas las razones para seguir caminando aquella noche lluviosa, y le diste algo que el dinero no podía comprar. Te diste a ti misma. A Kennedy se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero le estoy fallando a mi propia hija. Sarah se peleó en el colegio porque otros niños se burlaban de nosotros. Puede que la expulsen. Estoy tan ocupada tratando de ayudar a Sofía que soy Sarah, gritó David. La niña apareció desde la habitación, con cautela. ¿Te gustaría ir al mismo colegio que Sofía?, preguntó David con dulzura. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. El que tiene el programa de arte y la biblioteca con libros de verdad, no solo ordenadores. Ese mismo. Sarah miró a su madre. Mamá, ¿puedo, por favor? Kennedy quería decir que no. Quería proteger su orgullo, su independencia. Pero al ver el rostro esperanzado de su hija, se dio cuenta de algo importante. A veces, amar significa aceptar ayuda incluso cuando es difícil. De hecho, permítanme hacer una pausa aquí, porque lo que Kennedy dijo a continuación se convertiría en la base de todo lo que vendría después. De acuerdo, susurró Kennedy, pero no como caridad. Trabajaré para ti oficialmente. Lo que necesites, me lo ganaré con creces. David sonrió. Trato hecho. Serás la compañera y mentora de Sofía. Sueldo, beneficios, el paquete completo, y la casa de huéspedes es tuya en Saras. Rentré como parte del puesto. No sé qué decir. Di que estarás en esa conferencia de prensa mañana. Di que estarás a mi lado mientras le digo al mundo que la felicidad de mi hija vale más que la aprobación de nadie. Kennedy respiró hondo. Estaré allí. No tenía ni idea de que el día siguiente traería sus propios desafíos, pero por ahora habían cruzado un puente juntos. La rueda de prensa estaba prevista para las 10 de la mañana. A las 6 de la mañana, sonó el teléfono de Kennedy. Era la directora de Sarah. Señora Barnes, me temo que la pelea de ayer fue más grave de lo que pensábamos inicialmente. Los padres del otro niño han presentado cargos y la junta escolar ha votado la expulsión inmediata de Sarah. El mundo de Kennedy se inclinó, pero se estaba defendiendo. Esos chicos la estaban acosando por nuestra situación económica. Lo entiendo, pero no podemos hacer nada. Lo siento. Kennedy colgó y llamó inmediatamente a David, con la voz temblorosa. No puedo dar la rueda de prensa. Sarah, la van a expulsar y necesito que... Voy a enviar un coche, dijo David inmediatamente. Trae a Sarah. Sofía los ha estado pidiendo a los dos. David, no lo entiendes. Esto es grave. Los otros padres podrían presentar cargos. Entonces lo resolveremos juntos. Kennedy, ya no tienes que hacer esto sola. En exactamente 3 horas,
La vida de Kennedy cambiaría para siempre. Pero primero, tenía que tomar la decisión más difícil de su vida. Cuando llegaron, Sofía esperaba en el vestíbulo, con el rostro pálido de preocupación. En cuanto vio a Kennedy, rompió a llorar. Pensé que no venías. Pensé que te ibas por todas las cosas malas que dice la gente. Kennedy se arrodilló junto a la silla de ruedas. Oye, no me voy a ir. A ninguna parte, cariño. Te lo prometí. ¿Recuerdas? Pero dicen que no me convienes. Que no estás cualificada. La voz de Sofía bajó a un susurro. ¿Tienen razón? ¿Qué le dirías a una niña que pregunta si el mundo tiene razón? ¿Al rechazar a la persona que la hace feliz? Kennedy le acarició la cara a Sofía. Déjame decirte algo, mi niña. No tengo títulos ni certificaciones, pero sé lo que se siente ser invisible. Sé lo que se siente cuando la gente te ignora como si no importaras. Y te veo, Sofía. Veo lo inteligente que eres, lo talentosa, lo valiente. Y ningún título puede enseñar a alguien a hacer eso. Sofía abrazó a Kennedy. Te quiero, susurró. Yo también te quiero, cariño. Detrás de ellos, David los observaba con lágrimas en los ojos. Y a su lado, Sara observaba a Sofía y a su madre, y algo cambió en su interior. Tal vez mudarse aquí no significaría perder a su madre a manos de otro niño. Tal vez significaría ganar una hermana. La rueda de prensa comenzó puntualmente. David estaba de pie en un atril con micrófonos, Kennedy a su lado, sus dos hijas delante, Sofía en su silla de ruedas, Sara protegiéndola junto a ella. El reportero gritó preguntas, pero David levantó la mano. Hace 2 años, perdí a mi esposa en un accidente de coche. El mismo accidente dejó a mi hija paralizada de cintura para abajo. Gestioné todos mis recursos para intentar curarla. Los mejores médicos, las mejores terapias, todo lo mejor. Pero Sofía no estaba rota. Estaba de luto. Estaba sola. Se sentía invisible. Su voz se fortaleció. Hace 3 semanas, una mujer, una camarera que terminaba un turno doble, vio a mi hija sola bajo la lluvia. No vio una discapacidad ni un riesgo. Vio a una niña asustada que necesitaba ayuda. Así que Kennedy Barnes le dio a Sofía su abrigo, le compró sopa con su propia propina. E hizo algo que ningún terapeuta caro había hecho en 2 años. Hizo reír a mi hija. Un reportero gritó, pero, señor Montgomery, no tiene credenciales, ni formación. Los ojos de David brillaron. Tiene razón. Ella no tiene credenciales. Lo que tiene es algo mucho más valioso. Tiene humanidad. Tiene compasión. Tiene la capacidad de ver a un niño como una persona, no como un problema que hay que controlar. Otro reportero está diciendo que los cuidadores profesionales no son importantes. Digo que la sanación requiere más que conocimientos médicos. Requiere conexión. Y Kennedy conectó con mi hija como nadie más pudo porque entendía lo que Sofía necesitaba. Ser vista, ser escuchada, ser importante. Esperen. Porque lo que sucedió después fue el momento en que todo cambió. David se apartó del atril y puso su mano en el hombro de Kennedy. Le ofrezco a Kennedy un puesto de tiempo completo, no por culpa ni caridad, sino porque se lo ha ganado. Ha cambiado la vida de mi hija. Me ha enseñado a ser un mejor padre. Y quien tenga algún problema con eso, que lo hable conmigo. La sala se llenó de preguntas, pero entonces una vocecita se abrió paso entre el ruido. Disculpen. Sofía. Se acercó al micrófono en su silla de ruedas. Quiero decir algo. La sala quedó en silencio. Me llamo Sofía Montgomery y no he hablado con periodistas desde mi accidente. ¿Saben por qué? Porque cada vez que entrevistaban a mi padre, preguntaban por mí como si no estuviera allí. ¿Cómo está? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Puede caminar? Nadie me preguntó nada. Su voz se hizo más fuerte. Kennedy es la
Primera persona que me preguntó qué quería, con qué soñaba, que me hacía feliz. ¿Y saben qué? Volví a pintar. Volví a reír. Volví a sentirme como Sofía, en lugar de solo como la chica en la silla de ruedas. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se las secó. Así que, si quieren decir que Kennedy no está cualificada, de acuerdo. Pero yo sí estoy cualificada para saber lo que necesito, y la necesito a ella. ¿Se imaginan que una niña de 8 años tenga más sabiduría que todos los adultos en la sala? Los periodistas guardaron silencio. Algunos lloraban. Entonces Sara dio un paso al frente, tomando la mano de Sofía. Y Sofía también me necesita. Porque ahora somos hermanas, no de sangre, sino por elección, igual que nuestras madres. Lo que sucedió después fue noticia en todo el mundo. Un reportero empezó a aplaudir, luego otro. Entonces toda la sala estalló en aplausos. No para el multimillonario, sino para las dos niñas que les acababan de dar una lección sobre lo que de verdad importa. Esa noche, la publicación viral que había atacado a Kennedy fue reemplazada por un nuevo hashtag: #discurso de Sofía. El video de su rueda de prensa tuvo 50 millones de visualizaciones en 24 horas. Pero, aún más importante, sucedió algo más. Kennedy y Sara se mudaron a la casa de huéspedes. La fisioterapeuta de Sofía notó que, con el ánimo de Kennedy y el apoyo de Sara, Sofía participaba más en la terapia que nunca. Y David empezó a llegar temprano a casa del trabajo. No para gestionar el cuidado de Sofía, sino para estar con ella. 3 meses después, Sofía estaba de pie en su sala de fisioterapia, agarrada a las barras paralelas, con Kennedy a un lado y David al otro. Sara se sentó en una silla de ruedas vacía junto a ella, no porque la necesitara, sino para mostrarle su solidaridad. No puedo hacerlo, susurró Sofía, con las manos temblorosas. ¿Y si me caigo? David se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Entonces te atraparé. Siempre te atraparé, mi niña. Siento mucho haber tardado tanto en demostrártelo. Sofía, dijo Kennedy en voz baja. ¿Recuerdas lo que te dije sobre ser valiente? Que ser valiente no significa no tener miedo, susurró Sofía. Así es. Significa tener miedo e intentarlo de todos modos. Sara avanzó en la silla de ruedas. Y no estás sola. Nos tienes a todos. A tu verdadera familia. Sofía cerró los ojos, respiró hondo y, lentamente, muy lentamente, apoyó su peso sobre sus piernas. Le temblaban las rodillas. Todo su cuerpo se estremecía por el esfuerzo. Pero durante 15 segundos, que parecieron una eternidad, Sofía Montgomery se mantuvo en pie. Cuando finalmente se recostó en su silla de ruedas, la sala estalló en lágrimas. Pero Sofía no lloraba por haberse puesto de pie. Lloraba porque lo había intentado. Y las personas que más amaba habían estado allí para sostenerla si se caía. Eso es lo que realmente significa la familia. 2 años después, Sofía dio sus primeros 3 pasos sola en la gala anual de la Fundación Sofía Kennedy. La fundación ahora ayudaba a cientos de familias con niños discapacitados, brindándoles no solo recursos médicos, sino también apoyo emocional. Kennedy, ahora acompañante terapéutica certificada, dirigía el programa. Sara y Sofía, mejores amigas y hermanas, eran voluntarias juntas todos los fines de semana. Y David había aprendido que el mayor regalo que podía darle a su hija no era dinero ni atención médica. Era su presencia. Era verla. Era tener el valor de dejar que alguien más también la amara. En la gala, Sofía dio un discurso. Hace 2 años, una camarera me vio llorando bajo la lluvia. Podría haber seguido caminando. Tenía todas las razones para hacerlo. Estaba cansada. Ella tenía sus propios problemas. No tenía nada que ganar. Pero se detuvo. Y esa decisión lo cambió todo. Miró a Kennedy, que estaba con Sara y David. Kennedy me enseñó que la familia no siempre se trata de lazos de sangre. A veces,
La familia es la persona que te ve cuando todos los demás miran hacia otro lado. A veces, la familia se construye en un solo momento de compasión. Kennedy se secó las lágrimas y dio un paso al frente. Sofía también me enseñó algo. Me enseñó que a veces la familia que necesitas te encuentra en el momento más inesperado, y todo lo que tienes que hacer es ser lo suficientemente valiente para dejarla entrar. La sala estalló en aplausos. Pero el momento real, el que más importaba, llegó más tarde esa noche. David, Kennedy, Sofía y Sara estaban sentados juntos en la sala de la mansión comiendo pizza en el suelo porque Sofía decía que las cenas elegantes eran aburridas. ¿Podemos hacer esto todas las semanas?, preguntó Sofía. Todas las semanas, prometió David. No más cenas familiares perdidas. Sara levantó su porción de pizza. Por las familias raras, por las familias elegidas, corrigió Kennedy. Por las familias de verdad, dijo Sofía. Chocaron sus porciones de pizza y rieron. 4 personas que habían sido invisibles, solitarias y rotas, ahora unidas. Porque la verdadera transformación ocurre cuando vemos más allá de las diferencias y las circunstancias para reconocer la humanidad compartida en cada persona que conocemos. Y a veces todo comienza con una persona que decide que el dolor de otra persona importa más que su propia comodidad. Esa es la verdadera historia de la hija del multimillonario y la camarera que la salvó. No con dinero, no con credenciales, sino con algo mucho más poderoso: el simple acto radical de ver a otro ser humano y elegir preocuparse. Si te gustó esta historia, dale me gusta, compártela y suscríbete.